Buenas, ¿cómo les va? Muy bien, usted, don Isaac, buenos días. Buenos días. Hola. No oigo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Don Helen, ¿se tiene activada la cámara? ¿Sí? Vamos a ver si es esto. Ya. Ahora sí, ya lo Pero veo. estoy sin fondo. Qué torta. No importa. Permítame. Y es que esta no es mi máquina. Entonces, ahí es donde tengo esa situación. Ya vamos a solucionar eso, don Helen, permítame. Ok, ¿y quién me van a pasar la presentación ustedes?
Entiendo que usted la pasa, don Ellen. Ok, pero es que la veo que ya está proyectándola. ¿Quién la está proyectando? No, no, esto es una pantalla nada más Ah, ok. de Perfecto. inicio. No, no es la presentación. De acuerdo. Gracias. Adelante. Para poner el audio. El- Buenos días, señores y señoras. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la conferencia de prensa que llevaremos a cabo sobre la tarea cumplida por y para Costa Rica. Contamos con la participación del señor Elian Villegas, ministro de Hacienda, la señora Elizabeth Guerrero, viceministra de Ingresos, y el señor Isaac Castro, viceministro de Egresos. Iniciamos de inmediato con la presentación del señor ministro Elian Villegas. Muy buenos días a todos ustedes. Primero que todo, y mientras vamos levantando la presentación, quisiera expresar mi sincero agradecimiento para todo el equipo que me ha acompañado durante estos 2 años en el ministerio, en particular para don Isaac Castro, doña Elizabeth Guerrero y por supuesto para todos los directores y directoras que nos han estado acompañando a lo largo de estos meses, así como para todo el personal del Ministerio de Hacienda que ha tenido un grandísimo sacrificio en medio de toda la pandemia. Hoy queremos hablarles
básicamente de cuál es la situación fiscal actual, cuáles son las perspectivas hacia futuro y sobre todo que quede claro cuál es la situación en la cual estamos entregando a la hacienda pública en estos momentos. Cuando se arranca la administración Alvarado Quesada en el 2018, se estaban heredando 10 años de desequilibrios fiscales que se vieron acentuados muy fuertemente en ese momento y que hicieron que el país llegara a situaciones importantes de incertidumbre, con aumento en la tasa de interés, con un estrujamiento del mercado de financiamiento. Todo eso nos llevó a devaluación de Colón, a una baja importante en la calificación crediticia, a que fuera muy difícil financiar la hacienda pública para poder pagar los gastos desde este Ministerio de Hacienda y nos llevó a aquella consecuencia que fue la emisión de las letras del Tesoro por primera vez en muchísimos años que tuvo que hacer doña Rocío cuando estaba acá como ministra, por supuesto con el apoyo del señor presidente de la República. A finales del 2018 se da la aprobación de la reforma fiscal, la ley 9635, que es fundamental en lo que tiene que ver con el cambio de la ruta de las finanzas públicas en Costa Rica. En realidad, la aprobación de esa ley es un parteaguas total. Fue la primera reforma aprobada en 2 décadas y es una reforma que se enfoca tanto en la parte de ingresos como en la de control del gasto, de forma tal que desde ese punto de vista fue bastante completa. Recordemos que en lo que tuvo que ver con ingresos viene a tocar o a incorporar lo que es el IVA como impuesto de valor agregado, donde ya se habló de bienes y servicios. Ya no nos quedamos únicamente con la parte de bienes y algunos servicios, sino que ya se incorpora de forma generalizada el tema de servicios, lo cual a su vez va a tener una incidencia importante en todo lo que es el impuesto sobre la renta, que también tiene algunas reformas importantes, incluyendo lo que tiene que ver con rentas inmobiliarias y la eliminación de tarifas que eran diferentes, que eran más ventajosas en lo que tenía que ver con rentas de capital. Igualmente, en la parte del gasto hay 2 temas muy importantes que trabaja la ley 9635. Uno tiene que ver con las remuneraciones y el otro tema tiene que ver con la incorporación en la legislación costarricense de la regla fiscal, y todo eso se acompañó de una amnistía tributaria que dio una cantidad importante de ingresos por una única vez. Por supuesto, para llevar adelante esta reforma se ocupó de un acuerdo nacional que involucró a la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo, que pasó por la Sala Constitucional, que tuvo que dar una revisión de constitucionalidad a ese acuerdo, la cual fue debidamente aprobada. Y por supuesto, este tipo de legislaciones no se pueden llevar adelante si no es con el apoyo también de otros sectores de la sociedad civil costarricense. Esta ley fue una ley realmente que fue impulsada con firmeza, valentía, en medio de protestas, con situaciones realmente complicadas en el entorno social, y hoy pues creo que es imperativo agradecerle a quienes apoyaron este proyecto, esta nueva ley, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde la Asamblea Legislativa, porque realmente por medio de esta decisión lograron cambiar significativamente la condición de las finanzas públicas costarricenses. Y los resultados de la implementación de esta reforma los podemos ver claramente acá. Nosotros, en lo que era el impuesto general sobre las ventas, en el 2018 la recaudación estaba por debajo de 1,5 billones, 1.487. El IVA a diciembre del 2021, 3 años después, se incrementa prácticamente en un 33%, ¿verdad? Es un tercio lo que se incrementa y llega a más de 2 billones de colones. E igual en lo que tiene que ver con ingresos y utilidades, ¿verdad? Todo lo que es renta es un incremento similar cuando pasa de un poquito menos de 1.7 billones a casi 2.1 billones de colones. Entonces, ese incremento de la ley 9635 fue realmente significativo. Y eso tiene también una incidencia sobre la forma como financiamos los gastos desde la hacienda pública. Si ustedes lo ven acá, esta línea azul es la línea de los impuestos y la línea naranja es la línea de la deuda.
Y aquí este grafiquito lo que nos viene a decir es cómo estamos financiando el presupuesto. Si observamos bien acá, en el 21 todavía nos correspondió financiar más con deuda que con ingresos propios. Ya para este 22 la relación cambia y estamos financiando una mayor cantidad del presupuesto con ingresos propios, es decir, con impuestos que con deuda. Esto es fundamental para todo el proceso de consolidación fiscal y para ir adelante con un proceso de reducción de la deuda que le permita al Estado costarricense contar con una mayor cantidad de dinero, una mayor cantidad de presupuesto disponible para poder llevar adelante labores que son consustanciales al Estado y que son importantísimas para la gente: infraestructura, educación, salud. Todo eso lo podemos hacer en la medida en que esta diferencia se vaya incrementando, en que estemos financiando, perdón, menos con deuda y cada vez estemos financiando más con ingreso propio. Recordemos que nosotros habíamos firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a inicios del 2021. En ese momento, lo que habíamos quedado es en que íbamos a generar como meta un balance primario con un déficit del menos 1.71, que íbamos a tener un balance financiero de menos 7.05 y que el tope de deuda era de 72.06. Esas fueron las metas que nosotros suscribimos con el Fondo Monetario Internacional a inicios del 2021. Cuando nosotros cerramos el año 2021, recordemos que cerramos con un déficit de apenas primario de apenas 0.27, es decir, 1.4 puntos porcentuales del PIB menos de la meta. Menos o más, podríamos decir, porque es en términos positivos, logramos reducir esta meta de déficit y hacer que el déficit fuera todavía menor. E igual sucedió en el balance financiero, donde el déficit financiero tiene una diferencia de 2 puntos porcentuales, y en el límite de deuda que se había estimado que podríamos llegar hasta el 72%, apenas se llegó al 68.34. Es decir, esto es lo que precisamente genera aquella frase del fondo que es importantísima, de que cumplimos holgadamente las metas cuantitativas. Ahora, vamos al 22. Comparamos 2022 con 2021. Esta comparación es a marzo. A marzo, los ingresos totales como porcentaje del PIB habían crecido en un 0.17%. Los ingresos tributarios habían crecido en un 0.39% y otros ingresos habían caído en 0.22%. Aquí lo importante es que estos ingresos, los ingresos tributarios son los ingresos que son recurrentes, son con los que cuenta normalmente un Estado para financiarse, de forma que aquí es donde nos interesa que exista mucha solidez en la parte del crecimiento. Y aquí vemos claramente que el crecimiento interanual fue de casi un 19%. Si nos vamos a la parte de los gastos, el gasto total decreció en un 0.05%. Esto al final lo que nos quiere decir es que este gasto, que siempre había tenido una tendencia al alza, acá se está sosteniendo, es prácticamente idéntico. Y eso es lo importante, que al mantenerlo ahí podemos ir creciendo en otras áreas, podemos ir creciendo en la parte de los ingresos y eso nos va a permitir irnos comiendo aquel diferencial en lo que tiene que ver con deuda, de forma tal que al final del año vamos a ir generando los superávits primarios y vamos a ir reduciendo los déficits financieros. Y si lo vemos acá, vemos que, por ejemplo, en remuneraciones hay una reducción del 0.09. Es importante, esto normalmente crecía un poquito, digamos, en crecimiento interanual era mucho más alto y en términos del PIB también venía creciendo, de forma tal que poder, en este caso, decir que estamos disminuyendo o que al menos se está manteniendo al mismo nivel es ya un elemento muy positivo para todo el país. Así es que en este momento, en marzo, nosotros cerramos con un superávit primario de 0.85, cuando el año pasado ese superávit primario había sido de 0.57, es decir, una diferencia de 0.28. Y creo que aquí es importante rescatar una cosa.
si bien este año estamos hablando de un superávit primario más fuerte a marzo, lo estamos comparando contra otro superávit primario del año pasado a marzo. Y eso yo creo que ya es algo que a los costarricenses pues nos tiene que hacer sentir satisfechos porque son dos cifras positivas. Ya no estamos hablando de situaciones que veníamos arrastrando, sino que esto es algo que ya el año pasado se pudo levantar y pudimos tener un superávit primario en marzo, y aquí lo que hicimos fue incrementar ese superávit. Fruto de que estos superávit primarios se vienen incrementando, véanlo aquí, se está reduciendo el déficit financiero. El déficit financiero, que el año pasado era de 0.99, ahora cerró en marzo en 0.77, lo cual también es muy positivo para todos los costarricenses. En lo que tiene que ver con los ingresos totales, el ingreso total ha venido incrementándose a partir de ese cambio en lo que es la aprobación de la ley 9635, así como de cambios que también se han llevado adelante, por ejemplo, en todo lo que es la conformación de la dirección de grandes contribuyentes y el seguimiento que se ha venido dando a todo el tema de la recaudación. Eso nos ha permitido venir en una ruta ascendente, que si ustedes la ven aquí, el punto más bajo que tuvimos fue en el 2018. En el 2018 vean que caímos a un 3.28, que incluso el punto de referencia que tendríamos es el 2011, donde estuvo en 3.11, pero luego ese 3.28 ya pasamos en el 2019 a 3.59, 3.76 en el 20, un salto importantísimo de 0.60 en el 21 a 4.36, y acá estamos hablando de un 4.53 en marzo de este año. Entonces, lo que es la recaudación, lo que son los ingresos tributarios han venido ascendiendo, y ese tema es también de gran relevancia en todo el proceso de consolidación fiscal. Por su parte, el gasto total sin intereses, es importante también analizar esta circunstancia. El gasto total sin intereses como porcentaje del PIB en este 2022, a marzo del 2022, es de 3.68. Si nos vamos para atrás, el año hacia atrás en que estuvo por debajo de 3.68 es el 2009. Es decir, hace 13 años es el punto donde podemos encontrar una comparación. Y yo creo que esto es muy importante porque a veces uno oye por ahí algunas voces que dicen es que solo hablan de ingresos y no están tocando el gasto. Este gráfico es claro, el gasto se ha venido tocando. Es más, veamos que incluso en el 2019 tuvimos un gasto de 4.13, luego de ahí se viene disminuyendo a 3.89 en el 20, a pesar de que estábamos en medio de toda la situación de lo que fue la pandemia, y luego en el 2022 ya estamos llegando a un 3.68, ¿verdad? Todas estas cifras son a marzo. Así es que estamos hablando de que el país sí ha hecho un esfuerzo importante en lo que tiene que ver con la contención del gasto total sin intereses, y los números al respecto son muy claros. El tema del balance primario en millones de colones y como porcentaje del PIB también a marzo, tengámoslo acá muy presente. Estamos cerrando en este momento con un superávit primario de 361.000 millones. Ustedes se van a recorrer el gráfico, que en este caso llega al 2006 y no hay nada parecido por acá. Entonces, básicamente en términos de lo que es nominales, pues este es el superávit primario más importante que hemos tenido. Ahí estaríamos hablando de los últimos 16 años en lo que son propiamente términos nominales. Ahora, si nos vamos a revisar como porcentaje del PIB, tenemos dos momentos anteriores, tanto en 2007 como en 2008 tuvimos déficit primarios que alcanzaron el 1 y el 1,18 respectivamente. Pero creo que aquí es importante ver esta tendencia. Veníamos teniendo recurrentes déficit primarios y llegamos al año 2021 y al año 2022 y tenemos dos superávits primarios. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir en esta senda. El país tiene que seguir por acá, tiene que seguir buscando la forma de generar esos superávit primarios, porque será la única forma de lograr la disminución del endeudamiento público.
y ese tema sí es muy importante. E igualmente veamos aquí donde tenemos la parte, esto es el gasto sin intereses, ustedes lo pueden ver claramente cómo se empieza a meter hacia abajo de forma tal que empieza a generar una diferencia con los ingresos que van hacia arriba. Entonces, en la medida en que esta diferencia la sigamos haciendo grande, va a ser cómo vamos a lograr esos superávit primarios y cómo vamos a ir logrando esa reducción de la deuda que es tan importante para el país. Igualmente, si vemos lo que es la parte del balance financiero, antes estábamos viendo lo que era el balance primario, el balance financiero en millones de colones y como porcentaje del PIB. Acá lo vemos, nosotros venimos en este caso en términos nominales con un déficit cerrando en marzo en 330.000 millones, que ese déficit nuevamente nos vamos hasta el año 2012, perdón, que es donde encontramos un déficit menor en términos nominales. Y si vamos a revisar en términos de porcentaje del PIB, tendríamos que irnos hasta el año 2009, que es donde tenemos un déficit del 0.6 para encontrar otro déficit que sea menor al que se está dejando en marzo de este año en lo que tiene que ver con el déficit financiero. Acá igualmente vemos la parte de gastos como porcentaje del PIB y los ingresos como porcentaje del PIB. Ya aquí son gastos con intereses. ¿Ok? Estos gastos son los que con intereses los que ocupamos meter acá por debajo de esta curva para que esta línea azul cruce hacia arriba como estaba cruzando acá. Estos son sin intereses. Nosotros ocupamos reproducir esa situación que tenemos en ese gráfico en este, para que ya con la parte de intereses este gasto pueda ser inferior al ingreso que estamos logrando. Cuando empecemos a hacer eso, entonces ya estaríamos eliminando lo que tiene que ver con déficits financieros. ¿Cuáles fueron las metas que nosotros comprometimos con el Fondo Monetario Internacional recientemente al aprobar la primera y la segunda revisión del fondo? Nosotros comprometimos una meta donde el piso para el balance primario del gobierno central a marzo era de un déficit de 34.000 millones. En vez de ese déficit de 34.000 millones, tuvimos un balance primario de 361.000 millones. Es decir, al final aquí estamos hablando de que el monto fue mucho mejor en alrededor de unos 327.000 millones de colones. Igualmente, en lo que tiene que ver con el techo para el saldo de deuda, a esa fecha se comprometió 28 millones de millones 747.000 y quedamos por debajo aún sin el mecanismo de ajuste que está previsto en el acuerdo del fondo. Al incluir el mecanismo de ajuste estamos quedando por abajo en alrededor de unos 700.000 millones de colones, es decir, es realmente un resultado importante. Estos son los compromisos que adquirió el gobierno para lo que es enero a julio. Si ustedes lo ven bien, sería una suma positiva de 144.000 millones, un superávit primario de 144.000. Y si nos vamos a lo que es el cierre propiamente de diciembre, estaríamos hablando de 287.000, lo cual es inferior incluso a lo que tenemos en este momento, que son 361.000. Así es que acá hay que tener presente que hay todavía momentos de recaudación importantes a lo largo del año y que tenemos un momento de gasto importante a lo largo del año, que es por supuesto diciembre. Diciembre tiene esa contradicción, que es un mes importante en recaudación, pero a su vez es un mes importante en gasto. Aunque este año el ingreso que tuvimos en marzo fue un ingreso bastante importante que superó a todos los diciembre de años anteriores. Este tema es fundamental. Esto es lo que hace el Fondo Monetario Internacional, el mapa de calor del análisis de sostenibilidad de la deuda.
Este es el mapa de calor del 2021 y este que tenemos a mi derecha sería el mapa de calor del 2022. Los colores son claros y yo creo que no admiten como sentarnos a lucubrar mucho respecto de cuál situación es mejor, si la del 21 o la del 22. Es absolutamente visual. En el 21 teníamos 2, 4, 5, 6 rojos. En este momento no tenemos ni un solo rojo. En el 21 teníamos 5 verdes. Al día de hoy tenemos 7 verdes. Así es que, y lo demás, fueron algunos rojos que pasaron amarillos. Pero en términos generales, el mapa de calor es visual, es claro y dice que la deuda se ha manejado bien. No lo decimos nosotros, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Ellos hacen su evaluación a través de una serie de elementos. Cada cosa de estas, cada casilla de estas tiene una razón de ser, tiene un trabajo detrás y tiene una evaluación detallada por parte del fondo. Así es que desde este punto de vista para nosotros es realmente muy claro y muy motivador saber que el fondo reconoce que la gestión de la deuda pública que se ha realizado a lo largo del último año nos ha permitido cambiar el mapa de calor de una situación de riesgo que era importante a una situación de riesgo que es mucho más manejable y donde ojalá a futuro podamos tener muchos más verdes y de ser posible todo en verde. Pero creo que la diferencia entre 21 y 22 visualmente sencillamente no admite mayor discusión. Y lo dijo el fondo claramente. El fondo lo que señaló es los riesgos para la sostenibilidad de la deuda son moderados, como lo señalan el mapa de calor y el análisis de escenarios de estrés. Y eso, si lo quieren ver, aquí está la cita donde pueden ir a verlo. Ahí están estos mapas de calor. En ese caso, nosotros los hemos convertido acá y se hizo una traducción al español, pero el mapa lo pueden encontrar en ese documento y creo que es muy valioso porque dice si la deuda ha sido bien o mal manejada. Otro elemento que es importantísimo, aquí nosotros, Costa Rica, es la línea verdecita, esta que viene aquí por arriba y que se mete aquí para abajo. Esta línea azul es el ENVI Latam y esta línea rosada es el ENVI Global. En términos sencillos, el ENVI Latam es un promedio de bonos latinoamericanos, este otro es un promedio de bonos globales y se hace, es básicamente una referencia contra lo que es el spread de los bonos de Estados Unidos. Nosotros, veámoslo con toda claridad, por ejemplo, hubo momentos delicados, aquí estamos en 800 puntos, por ejemplo, estuvimos esto es más o menos septiembre, octubre del 2020, estábamos en 800 puntos en un momento donde el ENVI Latam podría andar como por unos 450 puntos más o menos. Aquí estamos hablando que hay unos 350 puntos de diferencia. Hoy tenemos que que el título nuestro, lo que es Costa Rica propiamente, está 45 puntos por debajo del ENVI Latam. Nosotros hoy estamos por debajo de 400 puntos, en 394.61, mientras que el ENVI Latam está en 439.35. 45 puntos por debajo, después de que hace menos de 2 años estábamos más de 350 puntos por arriba. Eso quiere decir que se ha venido haciendo un esfuerzo importante en el país y que ese esfuerzo ha sido positivo y que a raíz de ese esfuerzo hoy tenemos una situación de la deuda que es absolutamente distinta a la que teníamos hace 2 años, incluso a la que teníamos hace 1 año. Y eso se traduce en una cosa, que la prima de riesgo país se ha reducido. Y decir que la prima de riesgo país se ha reducido, lo que quiere decir es que Costa Rica tiene que pagar una tasa de interés menor por los fondos que le prestan.
De ahí que es un momento idóneo para que la Asamblea Legislativa lleve adelante la aprobación de la autorización para que el nuevo Ministerio de Hacienda realice la colocación de bonos en el mercado internacional. Será un buen momento porque lo que nos dice es que el bono nuestro es un bono apetecido, que el riesgo de Costa Rica es un riesgo que está bien considerado. Y si ustedes lo analizan contra esta línea rosada, en este momento esa línea rosada está en 383 y nosotros en 394. Quiere decir que estamos a 11 puntos del ENVI global, cuando en aquel mismo momento que les señalaba atrás estuvimos a más de 400 puntos del ENVI global. Entonces, igualmente, tenemos una oportunidad de oro para ir al mercado internacional. El país requiere financiamiento a nivel internacional y estamos en una situación donde nos acaban de reconocer una mejor perspectiva por parte de las 4 calificadoras internacionales que vienen a Costa Rica. Acabamos de pasar la primera y segunda revisión con el fondo y estamos en una situación envidiable en lo que tiene que ver con el ENVI Latam y el ENVI Global. Es el momento para realizar la colocación de los eurobonos en el mercado internacional. La Asamblea Legislativa puede ponerse una flor en el ojal arrancando ahora con la aprobación de ese proyecto de ley y permitiéndole al nuevo ministro de Hacienda que vaya a financiarse mediante la colocación de esos eurobonos en el mercado internacional. Como podemos ver, esto es el perfil de vencimiento de la deuda pública desde ahora hasta diciembre del 2023. Esto que está acá en amarillo es el pago de un bono de $1.000 millones que fue colocado hace 10 años. Todo esto es absolutamente razonable dentro de lo que nosotros hemos venido manejando a lo largo de los últimos años. Les aseguro que esto no tiene ninguna diferencia respecto de lo que hemos pagado aquí hacia atrás. Es más, si aquí estuviera la barra de enero, sería la barra más alta de todas porque en enero fue donde se concentró el mayor pago de intereses de este año. Como ustedes pueden ver, junio 22 se pagan 300.000 millones, no es algo extraordinario. Lo único extraordinario aquí es el pago de este bono, porque estamos hablando de esos $1.000 millones. Y si ustedes ven el resto de la barra, más bien se tiene baja precisamente porque lo que se hizo fue un esfuerzo para no concentrar vencimiento en ese momento para que el esfuerzo del país se concentrara en pagar el bono, que lo lógico sería pagarlo por medio de un eurobono. Ahora, es importante acá tener presente que el Ministerio de Hacienda tiene instrumentos como por ejemplo lo que es la parte de canjes que le permiten reducir estas barras que van hacia futuro. Es decir, la deuda se gestiona, hay un proceso activo. El Ministerio de Hacienda no adquiere estos instrumentos y los deja ahí y cuando viene la fecha va y realiza el pago. No, hay una administración activa de esa deuda que implica también la parte de canjes y con esa parte de canjes se pueden ir reduciendo estas barras y se va recolocando a más largo plazo. Eso es lo que hace de forma usual el Ministerio de Hacienda, así es que desde ese punto de vista no hay ningún problema con los vencimientos de deuda a futuro. Las curvas soberanas de rendimiento es un tema importante y yo aquí quisiera rescatar una idea que siempre nos ha estado planteando don Isaac Castro y que tiene que ver con que la tasa de interés del Ministerio de Hacienda, la tasa de interés que se paga por la deuda pública es un activo público. ¿Y por qué es un activo público? Porque ustedes pueden relacionar esta tasa que está acá arriba, que era la curva en diciembre del 2018, con las tasas de interés que se pagaban por los créditos hipotecarios, por créditos de vehículos, por créditos de producción, e igualmente pueden hacer esa relación con estas. Es decir, el Ministerio de Hacienda es el principal tomador de fondos que existe en el mercado costarricense. En la medida en que el Ministerio de Hacienda tenga que subir la tasa de interés, eso se va directo a la tasa de interés de los bancos, a lo que son los créditos de vivienda, todos los créditos que tiene toda la gente en el país y entonces incrementa o disminuye según sea lo que se esté haciendo desde acá, desde Hacienda. Por eso es importante
cuidar mucho esa tasa de interés, cuidar mucho esas curvas, y es lo que nosotros procuramos hacer a lo largo del tiempo, de forma que ustedes pueden observar. Esta curva es prácticamente la mitad de lo que era en diciembre del 2018. Esta es la curva en colones, y la curva en dólares tiene una relación más o menos parecida. Vean, por ejemplo, acá 3 años, la diferencia incluso es de más del 50%. Esas fueron, pues nosotros hemos procurado cuidar muchísimo todo lo que tiene que ver con ese tema, y creemos que es un tema realmente importante. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones a partir de lo que hemos estado trabajando con el Fondo Monetario? Pues lo que hemos estado trabajando con el fondo nos dice que los ingresos del 22 al 27 van a rondar el 15% de lo que es el PIB. Los gastos totales tienen que irse disminuyendo como porcentaje del PIB. Se van disminuyendo como porcentaje del PIB, aunque se vayan incrementando nominalmente un poquito. Y aquí el gasto corriente sí va disminuyendo hasta disminuir alrededor de 2 puntos del PIB entre el 22 y el 27. ¿Qué va a provocar eso? Eso va a provocar que tengamos superávit primarios. Aquí ustedes lo pueden ver. Estamos hablando que la meta para este año es tener un superávit primario de 0.7. Esos son alrededor de unos 300.000 millones de colones. Y para el 2027 sería llegar hasta un 2.3, que es aproximadamente 1 billón de colones. Por ahí va a andar en el 2027 un poco más. Eso nos lleva desde un balance financiero, desde un déficit financiero del 4.5 a un déficit financiero del 2. Y ya nos sitúa absolutamente en otro nivel de manejo presupuestario, y nos va a permitir ahí sí hacer muchas de las cosas que la sociedad costarricense quiere que se hagan con el presupuesto. Igualmente importante, ¿qué hemos hecho nosotros a nivel de la composición del portafolio? Es decir, a nivel de la deuda que hemos adquirido para el Ministerio de Hacienda. Entre el 2017, donde teníamos un 14.6 a menos de un año, en marzo del 2022 estamos cerrando con un 11.2 a menos de un año. Es decir, estamos hablando que hemos disminuido un 3,5% la deuda a menos de un año. Todavía es deseable poder meterla dentro de estos parámetros, pero ya la disminución que se ha venido haciendo pues es bastante importante. Además, aquí tenemos un tema importante también que hay que considerar, y es que el eurobono que tenemos en este momento está a menos de un año, ¿verdad? Entonces, ese eurobono, si lo excluyéramos de este 11.2, pues sencillamente el número que tendríamos sería un número que andaría, ahí estaríamos hablando como en el 9,5%. De un año a 5 años incrementamos la relación, ¿verdad? Ya estamos hablando de un mediano plazo, donde aquí lo idóneo es estar entre 35 y 45, y nosotros estamos en este momento en el 38, y a más de 5 años nos hemos mantenido en alrededor de un 51%. Acá estábamos antes en el 53.6, ahora estamos en el 51. Igualmente, si llegamos a colocar eurobonos, esto se va a incrementar sustancialmente, porque los eurobonos tienen como condición que tienen que colocarse a más de 5 años. En la parte cambiaria es importante que hemos aumentado la exposición en colones. Estamos en este momento con un 2% del PIB más en colones, y consecuentemente hemos reducido en dólares también, lo cual viene a reducir lo que es propiamente el riesgo cambiario. Este tema es muy importante. Nosotros estamos dejando en este momento en caja para presupuestar por parte del nuevo Ministerio de Hacienda, por parte del nuevo señor ministro, una cantidad de 994 millones. El crédito, este es lo que tiene que ver propiamente con el Fondo Monetario Internacional. Perdón, este es el del Fondo Monetario, que fueron 284.4. Los 300 millones son provenientes del Banco Mundial y 250 millones del BID. Y este crédito de la AFD ocupa segundo debate. Ya fue aprobado en primer debate, ocupa segundo debate. Estos 3 créditos ya están aprobados. En total son 994.4 millones que el gobierno puede presupuestar para llevar adelante lo que es propiamente la atención de las necesidades de la hacienda pública. Estos 160
debería ser ratificado en segundo debate únicamente. Así es que teniendo también el gobierno lo que es el control de la agenda de sesiones extraordinarias, este crédito debiera ser algo de lo primero que lleve para conocimiento de la Asamblea, porque únicamente está para el segundo debate. Con eso ya se le daría una condición muy importante a lo que es el flujo de caja del Ministerio de Hacienda. Y estamos hablando también, ya que menciono flujo de caja, de que el flujo de caja del Ministerio de Hacienda en este momento estaría quedando en bastante buenas condiciones. Estamos hablando de que es un flujo de caja que está cubierto por alrededor de 2 meses, por razones precisamente de confidencialidad que tienen que ver con que el Ministerio de Hacienda es el principal tomador de fondos del mercado. No vamos a decir cuáles son esos montos, pero sí es un aproximado de 2 meses de financiamiento, lo cual es inusual en un país como el nuestro. E igualmente, desde ese punto de vista, yo creo que todos ustedes lo han visto, que en las circunstancias en las que nos encontramos como país en este momento y lo que nos ha ocurrido en el Ministerio de Hacienda, nosotros no hemos salido a pedir fondos señalando que tenemos problemas de liquidez, ni mucho menos, porque los fondos los tenemos. Es un momento donde el flujo de caja es un flujo de caja muy positivo y acá lo que hay que hacer ahora es proceder con la presupuestación de estos créditos, que son casi $1.000 millones, para que el Ministerio de Hacienda pueda tener un mejor control, no solo de lo que tiene que ver con el presupuesto, sino además con lo que tiene que ver con la colocación de deuda. Esto permite que el Ministerio de Hacienda no tenga que ser presionado a subir la tasa de interés debido a la especulación de algunos inversionistas que están más interesados en lograr ingresos importantes para sus fondos que en el bienestar del país. Con esto concluimos y por supuesto con nuestra manifestación de complacencia con la llegada de Don Nogui como ministro de Hacienda y con el deseo de que el éxito sea su compañero a lo largo de estos 4 años, porque un Ministerio de Hacienda exitoso significa que va a haber empleo, significa que va a haber menos inflación, significa que vamos a tener un tipo de cambio controlado, significa que va a haber crecimiento, riqueza, y eso yo creo que es fundamental e importante para todos los que queremos a este país. Muchas gracias, quedo a la orden. Muchísimas gracias, don Elian, por su presentación. Estimados colegas, vamos a dar espacio al periodo de consultas. Para una mejor coordinación, agradecemos primero realizar las inquietudes relacionadas con la exposición del señor ministro y con mucho gusto atenderemos los otros temas una vez que hayamos atendido estas. Iniciamos con don Rodrigo del Observador. Adelante, por favor. Don Rodrigo, ¿podría habilitar su micrófono? Listo. Ok, perfecto. Bueno, básicamente un par de preguntas. Cuando hablaba de remuneraciones, había dicho que habían bajado un poquito. Yo quería saber por qué es que bajaron. Simplemente, siempre es un tema de que estas aumentan. Y luego, con respecto a lo de los eurobonos, quería preguntarle sobre si esta estrategia de eurobonos ya se compartió con la administración que viene y con la nueva Asamblea Legislativa, porque ustedes la promocionan de que pues, puede ser muy positivo, pero yo no sé qué tanto están enterados ellos de esta estrategia. Eso sería. Y algo de hackeo, pero me dicen que después, entonces me dan ese espacio para preguntarlo después. Sí. Muchas gracias, don Rodrigo. El tema del hackeo, con mucho gusto lo vemos después y le damos el espacio a don Rodrigo, no hay ningún problema. ¿Por qué han bajado las remuneraciones? Las remuneraciones como porcentaje del PIB han bajado precisamente porque la ley 9635 nos congela los salarios del sector público en momentos en que la deuda supere el 60% del PIB.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque durante estos 2 años no hubo pago de anualidades. En tercer lugar, porque hubo una reducción en lo que tenía que ver con prohibición y dedicación exclusiva, y además porque han habido políticas más restrictivas a ese respecto. Y esta reducción se da en términos de lo que es el PIB propiamente señalado, de forma tal que si logramos mantener esa situación en el mediano plazo, incluso en el corto, porque ya ahí lo estamos viendo, eso se va a convertir en un elemento positivo que nos va a permitir precisamente llegar a los superávits primarios de los que conversábamos. En relación con la segunda pregunta, si ya se compartió con el señor ministro designado y con la Asamblea Legislativa, bueno, la Asamblea Legislativa tiene el proyecto ahí para su estudio, ya ellos, ya está debidamente presentado. No hemos podido, evidentemente, compartirlo con ellos porque no hemos tenido ninguna reunión ni la vamos a tener ninguna reunión de comisión. Y al señor ministro se lo estaremos planteando el detalle hasta el próximo viernes para que él tenga un conocimiento ya mucho más amplio del proyecto en concreto. Muchas gracias. Tenemos a Luis Láscares. Luis Álvarez, por favor. Gracias, buenos días. Para don Elian, la semana pasada el vicepresidente electo, don Stefan Brunner, mencionaba que si bien es cierto el país no estaba en quiebra, sí estaba en una situación muy crítica. Quisiera conocer su posición al respecto de esta afirmación. Esa es una. La segunda sería, también mencionaba don Stefan, que les preocupaba mucho haberse encontrado con que el presupuesto para el programa de comedores escolares estaba hasta junio, no hasta diciembre. Básicamente son las dos consultas. Ok, bueno, yo creo que los números que les hemos presentado a ustedes, que son números que salen de la contabilidad nacional, son claros y en ninguna forma presentan un país que esté en una situación de quiebra, ni siquiera una situación difícil y tal vez desde el punto de vista hacendario. Y ahí yo creo, o yo por lo menos quisiera volver al tema de lo que hablábamos del ENVI Latam y del ENVI Global, que yo creo que es muy importante y es cómo nos están viendo de afuera. Yo creo que a veces nosotros somos más duros con nosotros mismos que los que nos ven de afuera. Nosotros tendemos a ser no autocríticos, sino hipercríticos. Y ahí recuerdo en algún momento, hace ya casi un par de años, que tuve que señalar que existían agoreros. Y no quisiera volver a eso, pero sí creo que a veces tenemos que vernos con un poquito más de cariño a nosotros mismos como país, porque a veces hacemos un esfuerzo por ver cosas negativas y creo que es importante ver lo positivo, porque hay otros que nos están viendo y nos están viendo positivamente. Es decir, cuando nosotros, 4 calificadoras de riesgo, es que no fue una, fueron las 4, HRR Credit, HR Ratings, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, las 4 nos cambian la perspectiva porque las condiciones nuestras son favorables e incluso hay un señalamiento muy importante que hace, si mal no recuerdo, Fitch, donde señala que en el caso de los bonos y en el caso del riesgo del país, ellos lo ven mucho mejor todavía de lo que nos están dando, pero que dada la situación de la Asamblea Legislativa, ellos nos castigan un poco por eso y entonces nos dejan en la misma letra que teníamos y nos cambian la perspectiva de forma favorable, pero que los fundamentos de la economía costarricense han mejorado significativamente. Cuando viene el Fondo Monetario Internacional, después de un año de que había estado negociando con nosotros y que nos ha dado seguimiento a lo largo de un año, nos dice, aún sin haber aprobado nada de los ingresos, van a pasar la primera y la segunda revisión de una vez.
primera y segunda revisión la pasan y están bien y nos dice lo que les acabo de señalar en la parte de manejo de la deuda. Yo creo que son elementos más que suficientes para que nosotros nos veamos al espejo y nos sintamos satisfechos y que tengamos un poquito de bondad con nosotros mismos, que no seamos tan terriblemente críticos, tan hipercríticos, porque puede ser que nos estemos perdiendo de cosas positivas por tener una actitud de ese tipo. Creo que es importante que cambiemos un poco ahí el foco de lo que decimos y de cómo lo decimos y que volvamos a ver que tenemos un país que ha hecho un esfuerzo realmente importante a lo largo de los últimos meses y que ese esfuerzo hoy se ve recompensado con una situación fiscal que ha cambiado y que es reconocido así en los ámbitos internacionales de forma realmente contundente. En lo que tiene que ver con el presupuesto, vea, yo llegué aquí en junio del 2020. Ya hoy estoy en la primera semana de mayo del 2022. Son 23 meses y una semana. Yo le aseguro a usted que en esos 23 meses y una semana no hubo una sola semana en que no recibiera una comunicación, una llamada, un mensaje de varios ministros diciendo es que no me alcanza la plata, es que aquí tengo un problema, es que se me hace esto por acá. Ese es el día a día del Ministerio de Hacienda. Es decir, si nosotros fuéramos un país donde tuviéramos superávits y donde el presupuesto nuestro fuera abundante, pues entonces el ministro de Hacienda se dedicaría a otra cosa. Pero somos un país que tiene que administrar con mucho cuidado sus recursos para así poder entregar y poder cubrir las necesidades más importantes de la población. Así es que el día a día del ministro de Hacienda es eso, revisar qué pasó con comedores escolares, qué pasó con transporte, qué pasó con el pago de las becas de lo que antes era FONAVE, por qué los rectores están hablando de que se presentó un atraso, cuál es la situación que ocurrió en la parte de agricultura, ahora va a ser cómo va a quedar el presupuesto también en los departamentos de tecnología. Eso es lo que hace el ministro de Hacienda, así es que yo creo que no hay nada inusual ahí y llegará el momento en que se podrán hacer los presupuestos que sean necesarios y hacer los ajustes. Yo creo que aquí lo importante es que está quedando el dinero necesario. No estamos en una situación donde no tengamos el dinero para cubrir esas necesidades. El dinero ahí está. Nosotros el año pasado, si mal no recuerdo, y ahí don Isaac me puede corregir, llevamos creo que 10 presupuestos extraordinarios a la Asamblea Legislativa. Creo que en el 2018 tuvieron que llevar una cantidad más o menos similar. Así es que los presupuestos extraordinarios están para eso, para hacer rebalanceos. Y si hubiera la necesidad de buscar algún espacio adicional fuera de regla, pues será la Asamblea Legislativa la que haga la valoración y que diga por una única vez autorizo tanto. Eso también lo puede hacer la Asamblea Legislativa. Entonces los instrumentos están dentro del ordenamiento jurídico y lo importante, el dinero está y no es una situación complicada desde el punto de vista de la liquidez del Estado. Tenemos unas consultas de Patricia Leitón. Le voy a leer una por una, don Elian. Si nos comenta sobre la implicación del incremento de tasas que probablemente realizará hoy la Reserva Federal sobre nuestras finanzas públicas. ¿Se podría decir que el país queda encaminado para seguir mejorando las finanzas públicas y bajando la deuda? ¿Es solo continuar aplicando lo que tenemos? ¿No se requieren leyes adicionales? Si gusta, después le leo la otra o no sé si... Sí, vamos, porque vamos con estas dos. El primer tema con el aumento de tasas. Acá hay todo un tema, y por supuesto, que tiene que ver con el tema de diferencial de tasas, es decir, si al final me sale más barato al ver el tema de la prima de riesgo, si me sale mejor invertir en Estados Unidos que invertir acá.
eso evidentemente pues, puede tender a afectarnos un poquito y puede hacer que alguna inversión local se traslade hacia allá. En todo caso, creo que también ahí está el Banco Central reaccionando con todo lo que tiene que ver con el incremento de la tasa política monetaria. Sin embargo, yo creo que propiamente en lo que es el caso costarricense, y vuelvo a la filmina que para mí, o a la diapositiva que para mí es muy importante, que es lo que tenía que ver con la perspectiva del riesgo con el ENVI Latam y el ENVI Global, cómo nos ven desde afuera y cómo nos vamos metiendo ahí. Y es que la prima de riesgo de Costa Rica cambió. Si nosotros estuviéramos hablando, como dicen los economistas, ceteris paribus, de la condición de hace un año, entonces probablemente las tasas nuestras sí tendrían que ir muy por arriba de donde están. Pero al día de hoy, la tasa de interés del bono costarricense no tiene por qué crecer de la misma forma que se van presentando en los mercados internacionales, por la simple y sencilla razón de que la prima de riesgo que ha cambiado, que ha disminuido, viene a absorber parte de lo que debiera ser ese incremento automático. Entonces el incremento no tiene por qué ser tan automático, porque esa prima de riesgo disminuyó. Si nosotros creyéramos, y si el mercado internacional creyera que esa prima de riesgo sigue siendo hoy la misma que era a inicios del 2021, entonces probablemente esa tasa sí tendría que crecer automáticamente. Pero si esa prima de riesgo que era de este tamaño viene disminuyendo, entonces al final esa prima de riesgo puede absorber parte de ese incremento de tasas que probablemente se debería dar para de alguna forma competir contra ese incremento de tasas que se da en el exterior. Así es que esa es la primera situación. La segunda, si el país está encaminado solo a continuar aplicando lo que ya existe, vean, aquí hay un tema importantísimo que se llama regla fiscal. Y algunas veces, aunque nosotros hemos insistido mucho, pero alguna gente cree que la regla fiscal se aplica automáticamente. Y la regla fiscal requiere de una aplicación prácticamente diaria del Ministerio de Hacienda. A veces requiere emitir decretos, a veces puede requerir de nuevas leyes, a veces requiere de de que el ministro de Hacienda diga varias veces a la semana, no, no, no. Y entonces, desde ese punto de vista, yo jamás diría que el país queda encaminado y que ya lo único que queda es seguir por donde venimos, ¿no? El país queda con una hoja de ruta. La hoja de ruta es bastante detallada, ha sido trabajada con el Fondo Monetario Internacional, ya fue probada, nos dice que los resultados son positivos y que vamos en la ruta correcta. Pero el día a día aquí es fundamental y desde ese punto de vista creo que va a ser muy importante la labor que tenga que hacer el nuevo ministro de Hacienda y la nueva Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso en la hacienda pública. Y ahí quedan dos proyectos que son importantísimos. El primero de esos proyectos es el proyecto que tiene que ver con la colocación de los eurobonos, que es necesario que se entre a dar esa discusión lo más pronto posible. El segundo proyecto tiene que ver con facilitarle al Ministerio de Hacienda mecanismos de contratación de deuda al aumentar la base inversora. Nosotros presentamos ese proyecto ya hace varios meses y es un proyecto que lo que busca es que quienes están invirtiendo desde el exterior puedan hacerlo en deuda costarricense en las mismas condiciones que están invirtiéndose desde acá, desde Costa Rica. Es decir, eso es abrir el mercado de inversionistas para que no sea restringido solo a los inversionistas costarricenses que tienen condiciones más favorables, sino abrámonos al mundo. Es decir, aquí nosotros dijimos, vamos a liberalizar muchas cosas, liberalizamos los seguros, la banca, hemos liberalizado cientos de cosas, pero tenemos el mercado de financiamiento del Estado cerrado. Y eso es incomprensible porque eso lo que provoca es que el Estado tenga que financiarse a un costo más alto. Si nosotros podemos provocar que, por ejemplo, los fondos de pensiones de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, Francia, de todos esos países puedan venir a invertir acá una porción ínfima de sus recursos,
porque pueden tener inversiones en un país que es muy bien visto internacionalmente, porque pueden convertirlo incluso dentro de su portafolio en una inversión ética. Entonces, nosotros estaremos ganando una presencia muy importante de inversionistas que nos van a ayudar a darle profundidad, liquidez y una menor tasa de interés al Estado costarricense y, por tanto, también a todos los demás costarricenses al transferir esa tasa de interés a los créditos bancarios. La otra consulta de Patricia Leitón sería, ¿cuáles serían los riesgos para que la deuda siga descendiendo? Riesgos para que la deuda siga descendiendo. Bueno, el riesgo para que la deuda siga descendiendo es, por ejemplo, la aprobación o sería la aprobación de un proyecto como el proyecto de combustibles, el proyecto que pretende reducir el impuesto a los combustibles. Eso sería algo así como un autogol en el minuto 90 y cuando ya el árbitro está a punto de pitar y va a un empate, ¿verdad? Sería terrible. Ese sería un riesgo importantísimo, una actitud por parte de la Asamblea de aflojar la regla fiscal, creo que eso también sería un riesgo duro para el gobierno y desde ese punto de vista, más que para el gobierno, para el Estado costarricense, para la población costarricense. Creo que son como temas importantes. La reducción de impuestos, que he oído por ahí una idea que anduvo en algún momento en campaña que perdón, pero en la situación actual de Costa Rica no tiene ni pies ni cabeza, es decir, pretender que se va a prescindir del 20% del ingreso tributario en una situación donde tenemos todavía inestabilidad desde el punto de vista que tenemos un déficit fiscal importante, pues no hace sentido y habrá que esperar mejores días, habrá que esperar cuando tengamos superávits importantes, entonces ahí sí podría reducirse la carga impositiva, pero en este momento no. Pero me parece que básicamente sería eso. María Ciudad, de Diario Extra. Hola, buenos días. Buenos días, María. Don Elian, son varias consultitas. La primera es decir, ¿se puede decir que estamos dejando la casa ordenada con lo del tema del hackeo en Hacienda? También quería preguntarle sobre los proyectos fiscales que quedaron pendientes en la Asamblea. ¿Esos proyectos son necesarios o no son necesarios? Y que se refiriera si deja las arcas llenas o vacías. Le entiendo que las deja llenas, pero quisiera que se refiera. Y lo otro es el dato de evasión, si lo tienen actualizado. Si hay una actualización de cuánto es el dato de evasión, porque los datos que dieron ayer en el informe de transparencia fiscal de la OCDE eran relativos al 2020. Gracias. Sobre el tema del hackeo, con mucho gusto lo vemos ahora después. Yo no entraría a decir arcas llenas o vacías. Yo creo que lo que les he señalado es que el flujo de caja es un flujo de caja que es, para quienes han manejado la hacienda pública, es un flujo de caja que les permite trabajar con comodidad. Están quedando también una serie de créditos que pueden ser incorporados mediante la vía del presupuesto, de forma tal que el ministerio puede ir adelante sin tener pues las urgencias que son usuales y que todos los que hemos estado en este puesto conocemos. Así es que desde ese punto de vista yo preferiría señalar que la situación de flujo de caja es una situación de flujo de caja que le va a permitir trabajar dignamente al ministerio. En lo que tiene que ver con los proyectos hacia futuro, bueno, reitero, el proyecto de Eurobonos creo que es un proyecto muy importante, el proyecto de ampliación de la base inversora también es fundamental y desde ese punto de vista pareciera que son proyectos a los cuales debería pues apostarle un poquito la Asamblea Legislativa para mejorar la situación de las finanzas públicas. Juan José Herrera, de teletica.com. Perdón, no me contestaron dos preguntas, Catherine. Las del hackeo. No me contestaron la pregunta. Es que quisiera una respuesta política, es decir, se deja la casa ordenada, como ha dicho el gobierno, tomando en cuenta el tema del hackeo, porque en la parte fiscal sabemos que los resultados son muy buenos. Y también el tema de la evasión. Si estamos tan interesados en reducir la evasión, ¿por qué Hacienda no actualiza el dato? Entiendo que el último es del 2020, si no es que antes. Digo a nivel general, porque el que dieron en transparencia fiscal era solamente en renta y sociedades. Gracias. Sí.
María, tal vez Elizabeth nos prepara el dato de evasión porque ya está el estudio por ahí. No sé si ya estaba en la página web y más bien tuvimos, con las dificultades que tuvimos, por ahí lo perdimos. En cuanto al hackeo, con todo gusto, más tarde le contesto, María. Juan José Elizabeth, Herrera de ¿tenés el dato de Teletica. evasión? Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, doña María. Quisiera aclarar dos cosas. El informe de transparencia fiscal tiene que ver con la participación que tenemos en el Foro de Transparencia Fiscal, intercambio de información tributaria. Los casos que se analizan ahí no tienen que ver con el informe que nosotros tenemos que emitir de evasión, el cual trabajamos en contacto con el Banco Central. Es importante rescatar, como hemos indicado en declaraciones anteriores, que los datos que se tienen no son actualizados porque estamos precisamente procesando esos datos con el Banco Central. Entonces, de pronto tal vez sería entender a cuál de los dos informes es que usted desea referirse, porque si es el de transparencia, son casos en específico que se evaluaron en el marco del foro. Gracias. Yo quisiera tener el dato de evasión país porque hace poquito se había dicho, creo que era, es que no me acuerdo si era 6% del PIB, no recuerdo cuánto era, un 4% del PIB, y precisamente don Nubia Costa me había corregido. Entonces yo quisiera saber cuál es el dato actualmente de evasión y si está desglosado por impuestos de país. Gracias. Con gusto le podemos facilitar el último informe en el momento en el que logremos finalmente concretar su publicación en la página. Es un compromiso que teníamos para estas últimas semanas. Doña Elizabeth, disculpe que la interrumpa. No, prosiga, disculpe. No, que no tenemos ningún problema, se lo podemos facilitar. Muchas gracias, muy amables. Juan José Herrera de Teletica.com. Buenos días a todos. Don Elian, una consulta con respecto al tema de los eurobonos. El Congreso pasado le negó a la administración alrededor del 75%, si mal no recuerdo, como 4.500 millones de la solicitud de 6.000 millones que se hicieron en aquel momento, precisamente alegando que faltaba, o primero bien que era una prueba y luego alegando que faltaba contención del gasto. Con las cifras que están ustedes dando el día de hoy, con las que están cerrando la administración, ¿cree que esta discusión será más fácil en el Congreso actual y que efectivamente se podría aprobar esa cifra que están solicitando ahora nuevamente de 6.000 millones? Esa es una. Y don Elian, siguiéndolo en retrospectiva, a ustedes se les niega esos 4.500 millones, pero en condiciones que supongo serían muy inferiores a las que se puede optar actualmente. Si viéndolo desde esa perspectiva, pues no fue tan dañino, digámoslo así, la posición de los diputados y ahora se puede acceder a esos bonos en mejores condiciones 3 años después o 2 años después. Muchas gracias, don Juan José. Creo que hay un error técnico, incluso cuando se habla que no se aprueba un bono porque no hay, o un empréstito porque no hay acciones en lo que tiene que ver con reducción del gasto. El error técnico está en que lo que hace un bono o lo que hace un empréstito es venir a financiar a un costo muy barato el gasto que ya está autorizado por la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene un momento para autorizar el gasto, tiene un momento donde puede decir, de ese presupuesto que usted me trae, yo le voy a eliminar 1 billón de colones y le elimino ese billón y entonces dejo desfinanciado A, B, C y D. Porque al final en el presupuesto nuestro, que es tan talladito, ¿verdad? Lo que ocurriría sería algo de ese esquema o en ese sentido. Pero lo que hace la Asamblea es decir, yo le autorizo a usted, por decir algo, 12 billones, de esos 12 billones, 6 entran por impuestos, los otros 6 usted los financia. Entonces, el Ministerio de Hacienda tiene que ir a buscar este financiamiento para esos 6 billones. Cuando se le aprueban los eurobonos, lo que hace es cambiar este financiamiento de forma tal que elimina una porción de ese financiamiento del mercado local e introduce un eurobono que está colocando en el mercado internacional. Cuando coloca ese eurobono en el mercado internacional, está tomando moneda, en este caso, usualmente van a ser dólares frescos que ingresan a la economía costarricense, lo cual quiere decir que el Banco Central se va a beneficiar en la parte de las reservas monetarias, pero además
se le quita presión al mercado interno. No hay que irse a financiar localmente, con lo cual se puede manejar de mejor manera todo lo que tiene que ver con la tasa de interés y por tanto no vamos a tener la traslación de incrementos en la tasa de interés hacia los ciudadanos y hacia las empresas. Entonces, ¿tiene algo que ver la reducción del gasto con aprobar o no aprobar créditos? No, no tiene absolutamente nada que ver, es sencillamente una excusa de orden político que se utiliza, pero desde el punto de vista técnico anda muy lejos de lo que debe ser la realidad. Ahora, en el día de hoy sí creo que nosotros estamos en mucho mejores condiciones para ir por unos eurobonos que las que teníamos en el 2018, entendiendo que probablemente la necesidad de ir por eurobonos en el 2018 era más alta que la que tenemos hoy. Es decir, también eso es una contradicción. En aquel momento realmente habría sido importantísimo que se hubiera dado una autorización más amplia porque habría generado un ambiente muy distinto, digamos, desde el punto de vista de la hacienda pública. En este momento es importante porque podemos aprovechar esta coyuntura de mercado donde estamos montados en una ola muy positiva para nosotros, podemos ir afuera, podemos tomar esas condiciones y esas sensaciones positivas y trasladarlas mediante lo que es una tasa de interés favorable en beneficio del país. Así es que yo sí creo que el tema de los eurobonos se vuelve pues importante en este momento para el país. Juan Enrique Soto. Hacienda asegura que cumplió con la tarea. No obstante, ayer el presidente electo criticó el nivel de deuda con que recibe el país y el pago de intereses. ¿Cómo responde a estas apreciaciones? Yo creo que ese es el tema en que hemos venido trabajando ya desde hace rato. Precisamente de eso se trata todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un acuerdo de consolidación fiscal para la sostenibilidad de la deuda. Dejamos una hoja de ruta que ha sido trabajada, que ha sido probada, que ha resultado exitosa y por tanto, desde ese punto de vista, la tarea creo que está pues cumplida y ahora lo que sigue es pues que el nuevo gobierno siga trabajando fuertemente también para poder seguir con ese trabajo de sostenibilidad de la deuda que es importante para el país. Muchas gracias, don Elian. ¿Tenemos alguna otra consulta de los medios? Ok, entonces tal vez hablemos de hackeo para que... en el tema del hackeo, contarles, nosotros seguimos trabajando, por decirles algo, hoy 7:30 de la mañana tuve mi primera reunión sobre ese tema con el equipo de expertos que están trabajando en esta temática. Con los expertos nacionales e internacionales que nos están ayudando en esto. Ya hemos venido haciendo revisiones importantes en todo lo que tiene que ver con las bases de datos, con los sistemas, con los servidores y las computadoras personales de todos los funcionarios. Ese trabajo se incrementa en estos días porque ya se generaron condiciones que eran necesarias desde el punto de vista técnico. Y en este momento lo que no puedo darles es una fecha para que esté el ATV, para que esté TICA propiamente en funcionamiento, porque eso espero, en mi caso, lo diría hasta que ya el sistema esté operando, pero sí esperamos que sea prontamente a partir de los criterios técnicos que nos han señalado. Respecto al pago de la primera quincena del mes de mayo, se ha generado una facilidad tecnológica que se está en este momento remitiendo a los distintos departamentos que tienen que ver con esa temática en los distintos ministerios, mediante la cual se van a hacer algunos ajustes que son necesarios en la base de datos de cada uno de esos ministerios. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Hacienda, para excluir a estos 3 servidores que estamos acá en pantalla, y para incluir al nuevo ministro y sus viceministros. Todo eso se va a trabajar ya con una facilidad que se está realizando en este momento y que ya está siendo trasladada
de forma tal que ya ahí estamos pues generando una herramienta que nos puede ayudar para temas de pagos. Ya esperamos que a más tardar el día de mañana esté una facilidad nueva que se conoce como Tesoro Digital. En realidad es un programa que se tenía por ahí, que se le va a dar un uso en este caso para que sea mucho más sencillo para la tesorería realizar lo que es la parte de pagos. De momento estamos por ahí, así es que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ay, perdón, para atender la respuesta, lo que señalaba doña María respecto a si deja ordenada la casa por el tema en la parte de sistemas. Yo creo que no es lo que yo deseara. Estoy seguro que ningún costarricense desearía dejar el ministerio en estas condiciones. Por supuesto que todos nosotros tenemos claridad en que lo que quisiéramos es que los sistemas quedaran al 100%. Ojalá ya tuviéramos Hacienda Digital para que fueran mejores los sistemas todavía, pero esa no es la condición en la que estamos. Entonces, desde ese punto de vista, en este momento, lo mejor que podemos hacer es dejar un trabajo lo más avanzado posible. Técnicamente construido, es un trabajo que no tiene nada que ver con decisiones de tipo político, es un trabajo absolutamente técnico, y desde ese punto de vista es que es fundamental que se siga desarrollando. Don Arián, ya que me contestó la pregunta, me tomo el atrevimiento de hacerle las siguientes que tenía con respecto a ese tema. En el tema del hackeo, no hay entonces, es probable que ustedes entreguen la administración, ¿verdad? El 8 de mayo con el sistema hackeado, es decir, que no van a poder dar una solución antes de esa fecha. Y lo otro que le quería consultar es también un poco si hay respaldos de la información, porque la gente teme que lo que haya pasado es mucho más grave de lo que se ha dicho, puesto que ya pasaron 12 días y todavía no se sabe, ¿verdad?, qué fue realmente lo que sucedió. No sé si se puede referir. Y el tema del pago de impuestos, que, bueno, la resolución última que emitieron era hasta el 4 de mayo. ¿Qué pasa del 4 de mayo en adelante? Para que los contribuyentes puedan saber. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, disculpe, don Elian, y no sé si eso también habrá afectado la recaudación. Es decir, los primeros, yo sé que ya los grandes contribuyentes pagaron, que ustedes tienen un estimado y demás, pero no sé si toda esta situación podrá afectar la recaudación. Gracias y disculpe. Sí. Para el 8 de mayo no es posible tener todos los sistemas levantados, eso no va a ser posible. Técnicamente hablando, hay que esperar un poco más. Así es que esa situación nosotros estamos claros y ya lo conversamos con don Nogui en ese sentido de que para el 8 de mayo no le podemos entregar los sistemas debidamente levantados como habría sido nuestra intención. Toda la información nuestra del Ministerio de Hacienda tiene respaldos. Nosotros precisamente tenemos un sistema donde no solo se respalda la información, sino que se monitorea. A raíz de ese monitoreo es que precisamente nos damos cuenta de la situación que se estaba presentando un lunes a las 2 de la mañana, ¿verdad? Entonces, son temas que sí se trabajan acá desde el Ministerio. En cuanto a lo que es el pago de impuestos, pues sí ha afectado un poquito la recaudación. Lo que esperaríamos es que una vez que los sistemas estén debidamente levantados, toda la gente que tenía que realizar estos pagos, pues vuelva y los haga de forma totalmente natural. Ahora, en este momento estamos, y hoy cierra esa etapa que fue de masividad, y lo que esperaríamos es que el día de hoy tengamos una recaudación importante que de alguna forma permita recuperar los montos que no se habían recogido hasta la fecha. En lo que tiene que ver con grandes contribuyentes fue una afluencia importante, de forma que ahí logramos obtener alrededor de unos 100.000 millones de colones en pagos durante la semana pasada. Para el día de hoy ya sería el tercer día, y ahí estaríamos concluyendo con este periodo extraordinario para los contribuyentes, y de aquí en adelante seguirían pagando mientras no estén los sistemas de conformidad con las instrucciones que se han generado para este esquema contingente. Doña Elizabeth. Muchas gracias, señor ministro. No, nada más para adicionar, y a propósito de la pregunta de doña Patricia, efectivamente la resolución contempla que las deudas que vencen al 5 de mayo o con posterioridad
deberán cancelarse con la fecha de vencimiento utilizando el mismo día indicado en la resolución. Y también así mismo la presentación de la prórroga de las declaraciones. Muchas gracias. Perdón, doña Álvarez. Elizabeth, pero es que no me... Perdón, Sofía, es que no me queda claro, es decir, yo sé que vienen ahí las fechas y demás, pero tal vez para hablar de una manera menos técnica, es seguir utilizando el mismo procedimiento del EDI hasta nuevo aviso, para decirlo en cristiano. Seguir utilizando los mismos parámetros y el procedimiento que se estipulan en la resolución, efectivamente, como usted lo indica, a través del EDI, dependiendo si hablamos de grandes contribuyentes o de masividad. Muchas gracias. Con gusto. Luis Álvarez. Yo paso, gracias. Perfecto. Juan José Herrera. Juan José, ¿nos escucha? Sí, perdón, Catherine, es que estaba afuera. ¿Qué pasó? No entendí. Me parece que tiene la mano levantada para hacer consultas relacionadas con el tema de hackeo. No, perdón, más bien fue que la dejé levantada la consulta anterior. Perfecto. Gracias. Listo. Rodrigo del Observador. Y buenas, disculpe, don Elian, que le insista, pero se habla que el terabyte de información que se hackeó, que tuvieron los ciberdelincuentes, ese material se insiste en que está perdido. Usted dice que no, pero ¿cuál es lo que está pasando? Que no, digamos, el material aún no se tiene acceso. ¿Cuál es la situación en que está? ¿Está cifrado y no se puede ver todavía? ¿O sí definitivamente se va a tener que utilizar respaldos para recuperar esa información? Es como para saber qué pasa. Y luego, si todo se va a ir pasando a este nuevo, digamos, a esta nueva página, ¿verdad? Entonces ya no veremos un ATV como el que conocemos, sino que va a ser diferente. Igual el TICA, o sea, si se están reconvirtiendo todos los sistemas, se están creando nuevas aplicaciones. Esa es mi consulta. Sí. Muchas gracias, don Rodrigo. Empecemos por lo último. Sí se están creando nuevos sistemas, pero esos nuevos sistemas se crean en Hacienda Digital, digamos. Crear un nuevo sistema para tributación o un nuevo sistema para aduanas es un proceso de muchos meses. Entonces, a eso es a lo que conocemos como Hacienda Digital. Es un proceso de muchos meses, muy caro, y eso va a ir entrando en funcionamiento los primeros productos a finales de este año y los otros probablemente a finales del 2023. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a volver con el ATV y con el TICA de aquí a unos días. Eso es lo que se va a hacer ahora. ¿Qué es lo que pasó con el hackeo? Por favor, tal vez imaginémonos lo siguiente. Ustedes llegan a una piscina muy grande y se cae una botella de sirope en la piscina. Si ustedes le ponen cuidado, van a encontrar que, aunque sea solo una botella, aunque sea una porción muy pequeña comparada con la cantidad de agua que tiene en la piscina, a los pocos segundos puede ser que eso esté diseminado por el resto del agua de la piscina, no se concentra en un solo lugar. Entonces, si ustedes quieren al final tener el agua clara, van a tener que limpiarla toda. Es decir, no van a poder solo limpiar un par de botellas de agua porque el sirope se concentró en la parte donde cayó. Eso no sucede así. Es igual acá. Acá nosotros con la información no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos la información. Nosotros tenemos los sistemas, algunos de esos sistemas incluso los bajamos fue por razones de seguridad. Ahora estamos terminando de revisar la información para empezar a subirla. Tenemos que revisar los sistemas para volver a subirlos. ¿Por qué? Porque lo que andamos buscando es que estén limpios. Lo que conocen en la jerga de computación como sanitizar, es decir, es limpiar, es revisar que no hayan problemas ni con la información ni con los sistemas para que ustedes los usuarios no vayan a tener ningún problema al momento en que vienen a utilizar esos sistemas. Y eso va de la mano de otra cosa que es certificar que esos sistemas están bien, porque también nosotros tenemos esa responsabilidad como ministerio. Así es que ese es el trabajo que se está haciendo. A raíz de la caída de una botella de sirope en la piscina, estamos limpiando toda el agua para estar seguros de que toda el agua está limpia, que todos podemos nadar en esa piscina sin ningún problema. Esteban Bolaños. ¿Cómo se considera tarea
cumplida el hecho de que este gobierno se va con sus sistemas en manos de ciberdelincuentes? ¿Qué pueden decir al respecto? Lo primero es que los sistemas no están en manos de ciberdelincuentes. Los sistemas están en manos del Ministerio de Hacienda. Lo que estamos es en un proceso de reparación y eso es algo que nos pasó a nosotros y que le puede pasar también a cualquier otra empresa. Le pasó al gobierno de Irlanda. No sé si habrán leído, don Esteban, alguna información, pero al presidente del gobierno español lo leí hace 2 días. Con un programa que se llama Pegasus, se le metieron al teléfono y parece que también a Boris Johnson. Entonces, son situaciones que ocurren debido precisamente a la situación de dominio tecnológico en que estamos en este momento. Todos utilizamos instrumentos tecnológicos a cada momento, incluso vean que ahora hasta los mismos televisores que tenemos en nuestras casas funcionan por medio de Internet. Ahora la música que estamos escuchando, ya no compramos discos, ahora compramos servicios de música. Entonces hay una serie de instrumentos de orden tecnológico que hacen que seamos más propensos a este tipo de situaciones. Así es que no es que estemos en manos de ciberdelincuentes, es que sufrimos un ataque como alguien puede sufrir un accidente de carro, como alguien puede sufrir una enfermedad. Nadie está libre de eso y creer que alguien se puede liberar creo que es el primer camino para caer en la trampa de llegar precisamente a estar en una situación delicada de ese tipo. Nuevamente, Esteban consulta sobre otro tema. Actualmente el país cuenta con un costo de vida, precio de dólar y tasas de interés más altas que en el 2018, las cuales hereda el nuevo gobierno. Además, el país cuenta con unos niveles de deuda muy altos. Tomando en cuenta esto, quiero consultar, ¿cómo podrá sostener el gobierno estos balances con la inflación, desempleo y la devaluación del dólar que existe actualmente, tomando en cuenta que esto también significa menos dinero en la población para el pago de impuestos? ¿Cómo fundamentan esta tarea cumplida cuando aún existe un porcentaje muy alto de deuda? Don Esteban, es bueno ir a revisar también los porcentajes de deuda al exterior. Estados Unidos cerró el año pasado con un 120% del PIB de deuda. Nosotros muy por debajo de eso, nada más como una referencia. La tasa de interés que usted dice que es más alta, no sé si vio una de las últimas diapositivas que pasamos, es prácticamente la mitad de la del 2018, así es que no es más alta. En medio de todo esto, nosotros tuvimos una situación que usted conoce muy bien, que se llama pandemia, que hizo que los ingresos del Estado se redujeran mientras que se incrementó el gasto. Eso provocó un incremento de la deuda, no en Costa Rica, provocó un incremento de la deuda a nivel mundial, es un fenómeno mundial. Entonces, ese diferencial es precisamente una de las situaciones que hoy nos está afectando. Pero en vez de echarnos a llorar, lo que hicimos fue trabajar sobre eso, generar un proceso de consolidación fiscal, trabajarlo de la mano del fondo, probarlo, echarlo adelante. Y hoy precisamente son los resultados positivos que le hemos presentado y que usted ha observado, don Esteban. Así es que desde ese punto de vista es que se puede hablar de que la tarea está cumplida. A mí me habría encantado dejar el país con un superávit financiero, pero creo que esas no son las condiciones que se generaron en esta etapa y lo que hicimos, dadas las circunstancias con las que tuvimos que trabajar, creo que nos permite sentirnos satisfechos de que el esfuerzo que ha realizado el país es positivo y por eso es que, don Esteban, tal vez es bueno lo que yo señalaba hace un rato, no seamos tan hipercríticos, veamos con un poquito de bondad el esfuerzo que realiza el pueblo costarricense, no el Ministerio de Hacienda, el pueblo costarricense que es el que ha llevado el incremento en el pago de los impuestos, el pueblo costarricense que es el que permite que se genere un superávit primario. Las cosas buenas no
no hay por qué sencillamente buscar la forma de desacreditarlas. Hay cosas muy buenas que ha hecho este país y creo que es el momento de que también se le reconozcan a Costa Rica las cosas que ha venido haciendo a lo largo de los últimos tiempos. En media pandemia, llevar adelante un proceso de consolidación fiscal, no sé, pocos países en el mundo lo hicieron y eso es lo que nos permite estar en una situación fiscal mucho más favorable para poder echar adelante el país. Este país creció en términos reales un 7.6 el año pasado. Entonces, eso significa que se pudo mejorar, se pudo incrementar la riqueza, se pudo mejorar cifras como la de desempleo. Llegamos a un 13.1 y todavía nos queda un 20% por cubrir en lo que es el sector turístico para poder llegar al 100% de lo que teníamos pre-pandemia. Y eso es probable que se le llegue este año, ojalá. Y entonces ahí ya vamos a estar en una situación de desempleo completamente diferente. Todo eso es beneficioso, pero sí es muy importante, don Esteban, que veamos no el punto negro en la sábana blanca. A veces la sábana blanca es muchísimo más grande y vale la pena verla. Creo que no debemos perder el espectáculo de la sábana blanca, don Esteban. Vale la pena que la vea de vez en cuando. Elian, me deja Sí. complementar con tres. Cuando uno mira el saldo actual de la deuda, en realidad está viendo el pasado. Y es bueno ver el pasado porque precisamente hemos llegado a determinar que hicimos muy mal en el pasado. Pero cuando nosotros llegamos al ministerio en junio, yo he hecho una mirada para atrás en junio y me pregunto cuántas veces habíamos visto un superávit primario. Y salvo en marzo del año 2020, teníamos una cantidad impresionante de meses. Los invito a que revisen la serie histórica en el Banco Central, en donde no había balances primarios. ¿Por qué quiero reiterar lo de los balances primarios? Porque eso es ver la deuda hacia el futuro. Cuando usted tiene balances primarios positivos, que no se veían en Costa Rica, como lo hemos venido constatando, lo que estamos diciendo es que esa deuda va a empezar a disminuir y va a empezar a ser menor en términos del Producto Interno Bruto, en términos de la deuda, en términos nominales. Y entonces, y esto lo pueden consultar con cualquier experto en economía, la importancia de haber logrado en apenas 23 meses, solo el año pasado, 5 superávit primarios y que en este año llevemos 2 superávit primarios y que, como lo explicó el ministro, en el futuro los balances primarios positivos van a ser más recurrentes, es el primer requisito para que esa deuda empiece a disminuir. Me encantaría pesar menos en el plano personal, pero para pesar menos tengo que hacer cambios. Y entonces lo más importante del proceso que se inició precisamente por el tema de responsabilidad fiscal que esta administración arrancó en el 2018 y que hoy, 4 años después, está dejando una clara ruta de que de cara al futuro la deuda es menor. Eso, y como decía el ministro, lo puede contestar en cada uno de los reportes de gestión de deuda que se tiene ahí. Segundo elemento. El segundo elemento es que todas las proyecciones del marco fiscal de deuda lo que señalan es que consecuencia de la hoja de ruta planteada con el Fondo Monetario Internacional, esa razón de deuda empieza a disminuir. Y a mí me hubiera encantado que hace exactamente 23 meses que entré aquí, tuviera yo una senda de la deuda descendente. La deuda que a mí me dijeron que iba a proyectar era que este año 2022 íbamos a estar en el 84%. Entonces, bajarla del 84 a que este año sea del 69, eso implica rebajar la deuda. Y ese rebajo de la deuda, porque la gente no lo está viendo,
es que evitamos de que la razón deuda-PIB fuera creciente. Entonces ese es el segundo elemento de por qué se está bajando la deuda. Y el tercer elemento, y eso es muy importante porque eso es un reconocimiento que viene de los mercados financieros internacionales. Si ustedes miran el rendimiento de 10 años con el que hoy cotiza Costa Rica, es la menor prima de riesgo que le están exigiendo al país desde hace mucho tiempo. Pero si más que hacen eso y lo comparan con las calificaciones de riesgo, se van a dar cuenta de que el país está cotizando su deuda como si fuera un doble B, cuando nuestra calificación actual es una B. Eso se lo pueden consultar a cualquier experto en finanzas o a cualquier operador del mercado de deuda internacional y local, para que ustedes vean que efectivamente solo cuando se sabe que la deuda ya está resuelta, si no voy a decirles muy fácil, vaya y pregúntele a un operador de bonos salvadoreños cuánto cotiza la deuda salvadoreña. Y entonces ese reconocimiento se mira por las cotizaciones de la deuda, en donde el mercado de deuda pública lo que está diciendo es que el proceso de consolidación del país es cada vez más potente y ese proceso de consolidación fiscal le va a permitir al país enfrentar un escenario muy complicado de una política monetaria restrictiva en donde las tasas de interés del corto plazo van a subir, pero las del largo plazo asociadas a la prima de riesgo van a ser menores. Entonces, esos son los tres elementos: balances primarios positivos, cotizaciones, evitación de que el saldo de la deuda fuese tan adverso como porque ustedes pueden ir a revisar las proyecciones de deuda que se planteaban a mediados del año 2020, cómo se evitó ese escenario tan negativo. Y el tercer elemento, que la cotización de la deuda lo que está reflejando es que el nivel de sostenibilidad, y voy a agregar uno cuarto de feria, si revisan el último monitor fiscal publicado por el Fondo Monetario Internacional, Costa Rica está entre los pocos países en el mundo que va a empezar a reducir la deuda PIB en los próximos 4 años. En los próximos 4 años, en promedio, la deuda PIB para toda la deuda del mundo se va a mantener alrededor del 100%. Entonces, esos 4 elementos hacen que Costa Rica sea muy diferente y por eso es que podemos estar a 11 puntos del rendimiento de los bonos soberanos a nivel global. Muchísimas gracias. La última consulta para cerrar este evento sería también de Esteban Bolaños. Ayer muchos sectores productivos mencionaron que pese a los esfuerzos de aduanas, esto aún no es suficiente y que necesitan más acciones por parte del ministerio y especialmente de usted, don Eli. ¿Qué le dice a estos sectores? ¿Van a tomar medidas adicionales? ¿Las consideran necesarias? El tema más allá de si se consideran necesarias es si existe la posibilidad de medidas adicionales. Hemos venido haciendo un gran esfuerzo en aduanas. También tengo noticia de algunos sectores que dicen que se sienten totalmente satisfechos, que está exportando adecuadamente, que están importando adecuadamente, que no han tenido retrasos de ningún tipo. Tengo información de otros sectores que me dicen que lo que hay son problemas de logística, no de aduanas, sino de logística, pero en todo caso, en la parte de aduanas ya facilitamos un desarrollo digital que nos permite acelerar un poco más lo que es propiamente el proceso, sobre todo en la parte de importación, y hemos estado trabajando de forma tal que se logre tener como prioridad la reactivación de lo que es el TICA. Entonces, sabemos que en este momento no tenemos un sistema digital y por tanto no podemos pretender que vamos a trabajar con la misma celeridad que si tuviéramos el sistema digital. Pero, por ejemplo, estamos manejándonos en la aduana Santa María, por ejemplo, sacando promedios bastante altos de lo que son los DUAS, de forma que lo que esperamos es seguir por esa vía y tener muy pronto, y ojalá así sea, ya en operación el TICA, de forma tal que se pueda volver a regularizar el procedimiento. Pero al día de hoy, el esfuerzo que hemos venido haciendo, reitero, es de agrado y deja satisfechos a algunos sectores y a otros no, pero ya hemos generado pues una cantidad importante de regulaciones para manejar
un proceso de contingencia como el que tenemos actualmente. Yo quisiera aprovechar para despedirme de todos ustedes en mi condición de ministro de Hacienda. Si bien puede ser que en estos días me vaya con algunos, creo que ya no vamos a tener una oportunidad como esta de nuevo. Agradecerles a todos por haber estado pendientes del ministerio a lo largo de todos estos meses, de casi 2 años, pues desearles lo mejor en el futuro de parte del Ministerio de Hacienda, de parte mía. Espero haber saciado las ansias de información que tuvieran. Siempre fue un tema importante para nosotros tener y debidamente informada a la prensa y pues ojalá y el país siga caminando por una senda lo más positiva posible, y en eso ustedes desde la prensa pues tienen un importante papel que jugar. Eh, Nada más les reitero mi llamado, por favor, veamos también la sábana blanca. A veces el punto negro no es tan importante. Bendiciones para todos. Muchas gracias, don Elian, don Isaac y doña Elizabeth, por habernos acompañado, también a los colegas. De esta manera damos por finalizado este evento. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias,